que nosotros podamos, con el fin de llegar a ser lo más objetivos posibles. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, la psicología es subjetiva, ¿sí? Todas las personas podemos demostrar una actitud, podemos tener un tipo de comportamiento o de conducta ante otras personas. Pero, como les digo y como les decía, cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, ¿sí? ¿Cómo sabemos nosotros que la persona que está al lado suyo, la persona que está frente suyo, la persona con la que usted trabaja diariamente, cómo podemos determinar si esa persona es un psicópata? Ya vamos a tener las características más adelante y en su mayoría las personas presentan ese tipo de comportamientos normales, ¿sí? Entonces, hablando ya acá en el tema del círculo de Cantor, la gran importancia del estudio de él se dio sobre casos de mujeres violadas, abusadas, y donde el victimario, el atacante, se sentía mejor y lógicamente busca su zona de confort, su lugar de placer, que en su mayoría debe ser un lugar al cual él está totalmente muy bien habituado, por supuesto. Entonces, pues aquí se encontraba que él tenía su casa y 500 metros a la redonda, donde normalmente es donde él se moviliza, conoce perfectamente y el tipo de personas, inclusive sus vecinos, las personas, las víctimas que están más cerca, más vulnerables, y ahí es donde necesariamente se introduce el tema de el estudio de la victimología, que está relacionada a todo lo que tiene que ver con estos aspectos, y ahí es donde se pudo ir estableciendo con qué tranquilidad y con qué frialdad esa persona realmente cometía sus delitos en su misma casa, ¿sí? Y luego, pues, a las personas que les tenía, que lamentablemente mató, en donde les podía ir a esconder sus cuerpos, ¿ya? Y eso se hizo un estudio no solamente con 30 ni 50 violadores, sino con una cantidad bastante, muy interesante, más de 2.000, 3.000 violadores, con el fin de pues llegar a determinar una teoría, ¿no? Obviamente así es como se tienen que hacer los estudios en relación a poder determinar este tipo de teorías que son sumamente importantes y que lógicamente también, de hecho, ayudan muchísimo para la investigación en cualquier tipo de delito. Y como les decía, pues no es únicamente un factor o una herramienta o un instrumento que nosotros tenemos que utilizar, sino combinarlos con diferentes, con el fin de poder llegar a ser más objetivos nuestro trabajo y lógicamente, y acompañados también de todo el tema investigativo y de todo el tema de la evidencia, que es la cual se encarga criminalística, para poder llegar a determinar una línea de investigación clara y precisa para poder continuar con el proceso de algún caso, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, para la perfilación, nos tenemos que basar en estos aspectos, como les indicaba, que son claves y son muy importantes para nosotros poder desarrollar y seguir adelante. ¿Sí? Igual, de la manera muy, muy general, hablamos pues de ya las características específicas de los asesinos en serie, por ejemplo, ¿sí? Un asesino serial padece de una psicopatía, lógicamente, porque ninguna persona común y corriente normal puede acercarse a otra persona de una manera muy normal, atacarle, matarle, y muchas de las veces inclusive utilizan realmente, chúsele, como les puedo decir, cuando ya es sadomasoquismo, y otros obviamente también muy sutiles al respecto. Entonces, necesariamente podemos determinar que esa persona padece una psicopatía o un trastorno antisocial en su personalidad, ¿sí? No cualquier persona común y corriente y normal en la cual usted la conoce, usualmente también sucede en el servicio de transporte urbano, ¿no?
en el servicio de transporte urbano tenemos mucha gente que hay que tener muchísimo cuidado, por lo cual pues hacen un seguimiento a su víctima y pueden darse cuenta y determinar que esa persona a qué hora o normalmente toma su transporte, de dónde a dónde viaja, y en el transcurso de ese periodo de viaje es donde normalmente casi lo abordan. Sobre todo estamos hablando ya en el caso no de mujeres únicamente, niñas ni niños también, o sea, ninguna persona absolutamente podemos decir no, a mí no me va a pasar, a mí no me puede pasar. Por eso hay que tener mucho cuidado de muchos aspectos de los cuales es importante poder determinar, que nos ayuden a percibir el comportamiento de un individuo, y para eso es clave el tema de la perfilación, ¿sí? Los asesinos de varias víctimas quizás, los asesinos de varias víctimas quizás en un tiempo limitado, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, el asesino en serie es una persona pues que tiene un tiempo que necesita actuar, ¿sí? Y lógicamente, mientras más comete su delito, lógicamente él se va sintiendo como con más poder, ¿ya? Por eso es que ellos tienen una obsesión por el poder. Su personalidad es narcisista, son personas sumamente manipuladoras y persuasivas y participan lógicamente en la comunidad normal, común y corriente. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros ya, una vez que vayamos determinando el estudio de un perfil de una persona, como luego nosotros ya vamos a ir identificando las características propias de un asesino en serie. Ya vamos a ver aquí las características de un psicópata, de un psicótico y todo eso. Miren, ¿ya? Aquí hablamos de asesinos organizados y desorganizados. ¿Necesariamente un asesino en serie puede ser organizado? ¿Puede ser desorganizado? Obviamente, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es esta clasificación, nosotros tenemos los asesinos organizados. Lo dice claramente. Estas personas tienen un comportamiento que se manifiesta en la escena del crimen, ¿sí? Aquí es donde pues lleva a cabo su delito, lógico, y aquí lo importante de ellos, de los organizados, es que ellos tienen un modo consciente y premeditado. ¿Qué significa? Que ellos ya planificaron su delito, planificaron su crimen y lo hacen de una manera tan fría, tan determinada. Definitivamente, entonces aquí es donde nosotros vemos la gran importancia de este tipo de personas, ¿sí? Y luego vamos a ver un ejemplo clarito en el cual nosotros podemos definir claramente quiénes son los organizados y quiénes son los desorganizados, ¿sí? Cada crimen es para él la materialización de su fantasía. Ustedes puedan ver, les invito a ver documentales en relación a los asesinos seriales, personas en las cuales pues ven que transitan o están en nuestro medio como personas normales, ¿sí? Muchos de ellos pues son bastante, como les decía, pues muy metódicos, y todo lo que ellos van haciendo, materializando su delito, están vivenciando, están ellos demostrando lo que tienen en su cabeza, cuál es su fantasía, cómo le haría yo a esta persona el daño en el cual, por ejemplo, y ustedes pueden ver, pues hay asesinos sumamente sádicos, ¿no? Y hay otras personas, pues que por el contrario, les matan de una manera muy sutil que ni siquiera se puede llegar a determinar. Justamente aquí, precisamente en nuestro país, estamos en este momento, tenemos un caso de un médico, el cual tuvo tanta sutileza en la muerte a su esposa, que incluso dejó cubierta, nunca hubo buzo, absolutamente, y la señora
aparentemente dormidita, pero él lo que hizo fue ahorcarle, le rompió la tráquea y miren, estamos hablando de un asesino organizado y totalmente sutil, un narcisista egocéntrico, porque un médico de profesión, tomen en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante largo tiempo, él estuvo de alguna manera planificando. El hecho de que una persona a no sé, 3, 4, 5 de la mañana, él ya estuvo preparado para hacerlo, porque sabía que a esa hora, pues, no había personas, o bueno, no es que no había, sino que todas las personas estaban durmiendo, no hubo gritos, no hubo discusión, no hubo pelea. Él permaneció en vigilia mientras su víctima estaba totalmente relajada y obviamente confiada con su pareja. Y miren, entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a determinar ese comportamiento? ¿Sí? Aquí es donde nosotros podemos identificar también, como les decía, que los asesinos organizados son personas que padecen trastornos psicóticos, ¿ya? Habitualmente un trastorno psicótico, más acá adelantito les voy a explicar eso, para que tengan claro. Hablemos entonces ahora de los asesinos desorganizados, ¿sí? Un asesino desorganizado claramente también se identifica una persona que actúa por impulso, ¿sí? Y aquí es donde viene la gran diferencia y el gran ejemplo que les quería poner. Si una persona tiene algún tipo de, normalmente digamos por venganza, los grupos delictivos organizados, muchas de las veces por el tema de territorio, buscan a otras personas que cometan unos delitos en los cuales ellos aparentemente no estarían involucrados. Entonces, la persona que organiza es la persona que planifica, y estamos hablando de un autor intelectual, ¿sí? En cambio, el desorganizado es el autor material del hecho. En este caso, pues están claramente identificadas las personas que son contratadas como sicarios para que únicamente realicen el trabajo, ¿sí? Porque la persona desorganizada también en un delito, pongamos un ejemplo, llega al lugar y victimiza a su pareja, por ejemplo, y en algunas ocasiones, pues, esa misma persona trata de limpiar la escena, trata de cambiar, de hacer parecer como que se trataba de un robo, de un acto delictivo, y entonces esa también es otra forma de una persona desorganizada. Pero en el transcurso de la investigación, y ahí viene la gran importancia de la perfilación y del conocimiento en relación al perfil de personalidad del individuo, cómo nosotros podemos ir definiendo y determinando que aparentemente entre comillas, se quiso hacer parecer que era un robo, pero resulta que había otra motivación al respecto. ¿Sí? Entonces hablamos del desorganizado. Y aquí pues también tenemos los mixtos, ¿no? Son personas que pueden caer en las dos denominaciones, y ahí se muestran características de grupos, de los dos grupos anteriores, organizados y desorganizados, y a su vez este es un grupo bastante reducido en realidad, porque normalmente casi siempre los organizados son, como ya hablamos, muy bien metódicos, planificadores y todo. El desorganizado pues es como que actúa más por impulso, ¿sí? Pero en realidad pues hay algunos que sí han caído en la característica de un grupo mixto, que como bien decimos son bastante reducidos este grupo, ¿no? Y aquí pues es muy difícil lograr su captura en el aspecto de las personas que son del grupo mixto, porque normalmente son personas que tienen una larga carrera delincuencial, ¿sí? Entonces, nosotros podemos determinar claramente que estas personas con tantas situaciones delictivas durante todo el tiempo en el cual ellos estuvieron inmersos en diferentes tipos de delitos, aquí es realmente muy, muy complicado. Y aquí en el tema de los asesinos seriales,
existen muchos de ellos, por ejemplo, a pesar, como les digo, que no es demasiado generalizado, pero por ejemplo en Estados Unidos hay un estudio en relación a los asesinos organizados, desorganizados y los mixtos, y en los mixtos hay una persona que es intelectual en todo el sentido de la palabra. Una persona tan metódica en la realización y el cometimiento de sus delitos que inclusive tuvo que entregarse para que lleguen a determinar los delitos por él cometidos, porque la policía no lo encontraba, ¿sí? Entonces, en eso, pues, es sumamente importantísimo llegar a establecer el comportamiento de dicho individuo. Ya, aquí hablamos, bueno, ya de una manera mucho más directa de los psicópatas y sus características. Como ya habíamos indicado, tienen trastornos de personalidad, sí está consciente de sus actos y lo realiza libremente. Un psicópata no es lo mismo que una persona que tiene un padecimiento psicótico, por ejemplo. Normalmente hay muchos asesinos psicópatas que simulan algún tipo de trastorno mental en lo cual, pues, para dentro de lo que es su juicio o una situación en la cual se encuentra inmiscuido en algún proceso delictivo, de investigación, perdón, ellos es como que tratan de simular algún tipo de patología con el fin, lógicamente, de que se les declare inimputables. Miren, es una astucia bastante que ellos manejan, inclusive muchos de ellos pues son de un altísimo coeficiente intelectual. Estilo de vida desviado socialmente, actos impulsivos e irresponsables, a veces no delictivos. Entonces aquí nosotros podemos determinar también los delitos de cuello blanco, ¿sí? Nuestro país lamentablemente se encuentra pasando por una situación de altísimo grado de corrupción. Y todo esto se dio gracias a la pandemia, la cual estamos viviendo a nivel mundial. Se dio a conocer porque sucede que hay organizaciones muy bien estructuradas de delincuentes de cuello blanco, en la cual hay negociaciones muy graves que afectan lógicamente la economía del país y de todos los sectores en los cuales afecta a la población. Entonces, en ese sentido, pues nosotros podemos determinar que existen psicópatas que están en este grupo, ¿sí? Porque su estilo de vida socialmente, porque no les interesa el bienestar de las personas, pero lamentablemente tienen cierto grado de poder dentro de los organismos del Estado, pero actúan de manera impulsiva y irresponsable, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas y estilos de delincuencia organizada, en lo cual el tema peculado o el tema asociación ilícita, todos esos aspectos contribuyen para realizar este tipo de delitos. Entonces, hablamos de psicópatas, por supuesto, porque están dentro de todo lo que tiene que ver en la forma de que esa persona busca su interés personal o favorecer únicamente un grupo demasiadamente reducido en relación a lo que es la población, ¿sí? Ignora, transgrede las normas sociales y hace caso omiso a las leyes o reglas. Y qué pena tener que decirlo en un taller de esta naturaleza, pero es importante que nosotros tengamos pleno conocimiento. Existen personas que están directamente relacionadas a nuestro gobierno, los cuales pues están en situaciones bastante complejas porque están siendo investigados, y a pesar de todo eso, muchos de ellos pretenden volver a participar en las elecciones que ya nuevamente en el mes de febrero van a darse acá en nuestro país. Entonces es realmente muy frustrante para las personas que tenemos conocimiento al respecto, y es lamentable como existen gran cantidad de personas que no han podido acceder o no han tenido la oportunidad de conocer
situaciones tan difíciles, tan adversas para nuestra población, que de alguna manera pues se dejan convencer. Y aquí es donde viene la gran importancia de los psicópatas, que son personas totalmente manipuladoras. Están en la capacidad de identificar a la gente más vulnerable, que en definitiva pues es realmente alarmante y es tan a la vez tan triste y lógicamente nos causa otro tipo de reacciones y emociones negativas, de cómo se puede pretender seguir de esa manera, tal vez engañando a personas incautas, personas muy humildes, que realmente no sería una de las formas en las cuales pues estarían desproporcionando totalmente. El tema de salud mismo es tan álgido al momento a nivel mundial, y en nuestro país pues lamentablemente es muy complicada la situación. Pero bueno, yo lo único que quería era ponerles en comparación en el tema en el cual pues, se calificaría a personas que tienen esta tendencia, este trastorno de personalidad, en lo cual únicamente lo que para esta persona es bueno, no le importa sobre qué pueda pasar para llegar a cumplir con su objetivo. Y lógicamente trata de satisfacer su déficit de estimulación. ¿Por qué? Porque en su mayoría son personas que no han sido, van desarrollando ese egocentrismo, el narcisismo, porque algún momento en su vida tuvieron algún tipo de trauma o fueron tal vez desplazados por alguna otra persona, y o a su vez también no tuvieron la suficiente estimulación afectiva, emocional a su debido momento, y tratan de vengar pues desde el punto de vista de su enfermedad, de su trastorno, hacia las demás personas que la rodean. Estamos hablando aquí de psicópatas, ¿no? Ahora vamos a ver los psicóticos, ¿sí? Miren, dentro de la clasificación, en el ejemplo que, el tema del caso que les comenté del médico que mató a su esposa, él es una persona, es un asesino psicótico. ¿Por qué? Una persona tan bien preparada, se supone, para llegar a ser un médico. Tomen en cuenta que él, en un momento, de un momento a otro, obviamente los antecedentes vienen de la mano, pero él tuvo un día de furia, ¿sí? Discutió aparentemente todo el día con la señora de una manera muy sutil, y eso lo evidenció en la explotación de la información en sus teléfonos celulares, y anteriormente tenían una relación muy, entre comillas, aparentemente normal. Como discutimos con nuestra pareja, hablamos con nuestra pareja, pero en su mayoría eran situaciones, entre comillas, también celos, pero no, o sea, celópata, ni la señora ni él. Tenían una relación aparentemente muy tranquila, entre comillas normal, pero ese día tuvieron discusiones por A circunstancias, diferentes factores, y él tuvo su día de furia, ¿sí? Perdió el juicio, se desconectó temporalmente de la realidad. Lógicamente, tuvo un aspecto de inducción o provocado por algún consumo de sustancias. El señor había consumido algún tipo de sustancias, pero hace algunos años anteriores, y sí había estado en un tratamiento para personas con algún tipo de adicción, pero no usaba drogas. No tenía él en su organismo ni en ningún momento anterior en su hoja de historia clínica, él no usaba drogas, pero sí alcohol igual, no en grandes cantidades. Lo que sí fumaba, tenía problemas con dejar el cigarrillo. Pero desde el punto de vista de la medicina, el médico forense nos explicaba que no es un detonante, ya que él de alguna manera aparentemente controlaba su consumo de tabaco. Entonces, miren todos estos aspectos cómo se van de alguna manera relacionando para que llegue a un día único y él pueda cometer un delito de esa naturaleza.
Estas personas presentan rasgos límites muy comunes que afectan su salud mental. Por supuesto, se tornan femicidas, suicidas, asesinos en masa, homicidas, asesinos pasionales. Aquí, ¿cuál fue el detonante? Pasional. En algún mensaje se determinó que indicaba el señor a la señora que habían tenido alguna discusión hace algunos meses atrás, y él le decía que si es que ella le deja, él se mataba. Miren, rasgos asesinos pasionales y rasgos suicidas, ¿sí? Entonces, y dentro del estudio de ya la perfilación del individuo, se llegó a determinar que era una persona bastante depresiva, ¿ya? Pero tiene su día de furia, en lo cual pues determinó claramente su destino, digámoslo desde ese punto, ¿no? Y esto es muy importante, el tema de los asesinos psicóticos. Y esto también es muy importante en un tema de una persona que está siendo procesada por algún tipo de delito. Identificar claramente que un psicótico ya tiene este tipo de rasgos de trastorno que le pueden llevar a cometer este delito. Y no sé si algún momento escucharon ustedes, a veces también se da en este tipo de procesos que una persona dice, no sé por qué, lo olvidé, fue un momento en el cual pues no sabía lo que hacía, y es un tipo de demencia temporal, no sé por qué lo hice. Entonces, eso tenemos que nosotros, como las personas que estamos haciendo la perfilación, y sobre todo los psicólogos, y tener el conocimiento en psicología criminal, que es muy importante determinar si hay el tema simulación o si realmente esa persona puede padecer este tipo de síntomas, y lógicamente tenemos que relacionarlo con el delito cometido. ¿Sí? Hablábamos de los asesinos en serie, que se considera una persona que ha cometido 3 o más asesinatos, por supuesto, ¿no? Durante un extenso periodo de tiempo, ¿sí? Ellos tienen un lapso de enfriamiento que se da. ¿Por qué? Para organizar su nuevo delito, ¿sí? Entonces, en este lapso de enfriamiento, entre cada uno de sus crímenes, en medio de sus delitos, ellos parecen personas totalmente normales, ¿sí? Aquí estamos hablando de la condición de estas personas, que son quienes han estudiado estos comportamientos, Robert Hart y Clay Gay, quienes lo denominan la máscara de cordura, ¿sí? A menudo existe, pero no siempre, miren la importancia, un elemento sexual en este tipo de asesinos, ¿sí? Aquí les puse un ejemplo de ellos, es el asesino del Zodiaco, Garavito, que es muy conocido en nuestro medio por el señor colombiano, cual cometió un sinnúmero de delitos, los mismos que fueron totalmente reprochados, pero bueno. Y hablamos de que en la actividad delictiva, ¿cómo inciden las enfermedades mentales? ¿Sí? Los trastornos disociativos, aquí nosotros podemos determinar claramente la enfermedad disociativa, el trastorno de identidad o de personalidad y los de personalización, ¿ya? Hablamos de, por ejemplo, los trastornos disociativos. Estos están relacionados con trastornos que se suponen que hay una desconexión, una falta de continuidad en los pensamientos, recuerdos y el entorno, cómo se va lógicamente distorsionando, ¿no? Entonces, en la disociación, ¿qué significaría? Que nosotros, esa persona piensa una cosa y actúa de otra manera, ¿sí? Hay una desconexión dentro de lo que es el sistema en el cual, bueno, ya dentro de la situación y el ámbito de la psicología, el estudio, cómo se va generando este tipo de trastorno. Sus componentes, pues obviamente nosotros podemos determinar claramente que esa persona puede tener, digamos, un tipo de pensamiento en el cual él cree, fantasea, se imagina que, por ejemplo, su novia, su esposa, qué sé yo, le está traicionando con alguna otra persona, pero porque esa persona piensa.
más no necesariamente puede estar ocurriendo esa situación. Sin embargo, ahí ya empieza esta persona con celos, situaciones muy difíciles en las cuales esa persona pues ya puede empezar a tener diferentes discusiones que a veces inclusive no tienen ninguna fundamentación. Los trastornos de identidad, aquí nosotros hablamos de personas que ya pueden tener algún tipo de pérdida de memoria, ciertos periodos o ciertos sucesos de la información que esa persona tiene en su cabeza, en su cerebro, en su pensamiento, no concuerdan y no tienen una hilaridad con lo que realmente está sucediendo. Entonces, eso le crea a una persona un trastorno de identidad o de personalidad. Tiene sensaciones de que él no está con él mismo, o sea, no sé, se deprime con facilidad, estados de ansiedad, sus emociones es como que emociones más negativas que positivas, y ahí es donde viene la percepción de que esas personas y todo lo que le rodea están distorsionadas, son situaciones o cosas irreales, y como quien dice, bueno, yo tengo la razón, y estas personas que por más que nosotros nos demos cuenta y nos percatemos, creemos que nosotros tenemos la razón, la persona que está bajo este tipo de trastorno. Realmente muchas de las veces inclusive, o sea, no tiene un sentido bastante confuso de su identidad, ¿sí? Sí, este tipo de enfermedades mentales sí están realmente asociadas. Lógicamente, no todas las personas que tienen este tipo de trastornos necesariamente son delincuentes o son asesinos, ¿no? Hay muchas personas que con tratamiento y en las diferentes casas de salud pueden llevar un tratamiento o una forma de vida, entre comillas, un poquito más normal en relación a su enfermedad, y lógicamente con el tratamiento dado pues lo pueden seguir manteniendo o superar. Por eso necesariamente, pero otras personas que sí tienen algún tipo de actividad delictiva y padecen de algún tipo de enfermedad mental, ahí sí obviamente ya es un tema bastante complejo en ese sentido. Y el trastorno de despersonalización se refiere alguna causa o el uso de drogas, de sustancias, consumos ya bastante fuertes en relación a que normalmente cuáles son las consecuencias de consumir diferentes tipos de drogas o sustancias que son, ya hablamos de sustancias químicas, sustancias psicotrópicas. Perdón que la interrumpa. Tenemos que ir cerrando la sesión. ¿Sí? Quedan un par de minutos, entonces... Justo. Sí, por favor, gracias. Sí, esta es la última lámina. Tengo 2 niñitas y está lista, ¿sí? Entonces, pues una persona que sufre este tema de despersonalización siente que todo ha cambiado, que todo es totalmente irreal, y definitivamente no tiene ya una significación de una persona en sí misma. Y eso se da, pues, las personas que lamentablemente han incurrido o han caído en situaciones de consumo de sustancias y en grandes cantidades, por supuesto. Eso es de manera muy general, y justamente el tiempo estaba muy coordinado en relación a la presentación, a la ponencia. Estoy dispuesta a sus preguntas, espero haber aportado en alguna manera, al menos haber creado la incógnita o la de qué es lo más importante para poder seguir en este maravilloso mundo de la criminología y todo lo que esto representa. Estoy abierta y dispuesta a los diferentes comentarios e inquietudes de los señores estudiantes. Doctora, muchísimas gracias. Creo que ha sido demasiado productiva la mañana en el sentido del contenido de su disertación. Creo que son algunos temas que los compañeros de custodia penitenciaria les interesan, que incluso hemos comentado de manera mucho más local, mucho más personal, porque obviamente que causa no solamente dudas, sino incluso pues alguna serie de debates y de comentarios.
Me gustaría preguntar con los compañeros si alguien tiene alguna duda, quisiera hacer alguna pregunta para la doctora o algún comentario en particular. ¿Alguien que quiera hacerlo? No, creo que no, creo que tienen ahí como quizá demasiada información y la están procesando. A mí únicamente me gustaría preguntarle, ahora que hemos visto en muchos países de América Latina, en México y Ecuador particularmente, que somos repúblicas hermanas que padecemos de muchos problemas muy parecidos, ¿cree que haya un factor cultural, no sé si incluso hasta regional, no solamente que tenga que ver con factores personales, sino más sociales o culturales, que incidan estos aumentos de violencia que estamos viviendo en América Latina? Y no solo lo digo por el tema de crisis penitenciaria, sino lo digo porque el número de feminicidios, por ejemplo, que tenemos en México, que es una crisis pandémica, porque hay una cantidad enorme de feminicidios o de aumentos. El tema del homicidio doloso, que también acá se ha generalizado y se ha aumentado en los últimos años, y otro tipo de conductas violentas que de pronto hemos visto que han crecido al menos en las últimas 2 décadas. ¿Cree que haya un factor en particular que haya detonado este aumento, doctora? Ya, por supuesto, existen muchos factores, lamentablemente, que se relacionan primero y que no han sido tratados o no han sido considerados como importantes como para nosotros poder prevenir. Como hablábamos desde el inicio, pues lamentablemente existen situaciones el delito, la criminalidad, no la vamos a poder de un día a otro, después de 10, 20, 30, 50 años, no definitivamente la vamos a poder detener. Pero sí necesitamos tener situaciones y conocimiento en relación a cómo nosotros podemos ir previniendo. Y estos factores, ¿cuáles son los de mayor incidencia? Aquí es donde viene uno de los grandes retos a nivel latinoamericano, pensaría yo, con muchísimas y poquísimas serias excepciones de países en los cuales estamos aquí nosotros en nuestra región. El grave tema es la educación. Yo pienso desde mi punto de vista y con convencimiento pleno. Si nosotros educamos en valores, en principios, si tenemos una familia, como les decía, papá, mamá, hermanos, no necesariamente, lamentablemente en nuestras culturas, muchas de las veces, en nuestro país, por ejemplo, hay regiones que sufrimos muchísimo de migración, la migración. La gente va fuera del país para, obviamente, tratar de dar una mejor calidad de vida a sus integrantes de su familia. Entonces, no tenemos una familia nuclear, tenemos familias totalmente desestructuradas, desorganizadas, pero si nosotros como personas podemos ir trabajando en valores, trabajando en principios y sobre todo la educación. Yo pienso que la gran frase es determinante. La educación es la que realmente nos hará libres. ¿Por qué? Tenemos gran capacidad de pensamiento, tenemos gran capacidad de nosotros poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Y si a nuestros hijos les educamos y desde muy pequeños incentivamos primero al respeto a nuestra comunidad, al respeto a nuestro género, empezando desde nosotros como personas, como personitas, más aún al género opuesto. Nosotros definitivamente llegar a este aspecto del femicidio, nosotros acá denominamos el feminicidio igual, o sea, es la misma connotación. Ahora, otro de los factores, y perdón que lo diga de esta manera, otro de los factores que sí ha afectado muchísimo desde hace 10 o 20 años, nosotros podemos considerar también el tema de los derechos humanos y los derechos en relación a los niños. Por supuesto, nunca, jamás nosotros podemos pretender violar los derechos de nadie, pero sí, por favor, educar. Los niños tienen todos los derechos del mundo, pero de la misma manera tienen las responsabilidades. Si nosotros les criamos únicamente con los derechos, ¿dónde quedan las responsabilidades de esos niños? Ahí es donde lamentablemente se va distorsionando la realidad.
Y ahí es donde creemos que cada cual puede hacer lo que quiere, tanto con su persona como con la persona de al lado. Entonces ahí es donde viene la falta de respeto, la falta de valores y la mala repartición de conocimiento. Porque si yo tengo ciertos valores, tengo también ciertos derechos, debo también tener y cumplir la parte que a mí me corresponde. Sí, otro de los grandes temas importantísimos que influye también es la situación de los factores económicos. El factor económico es determinante también y muchas de las veces tenemos malas relaciones de una pareja en la cual lamentablemente las jovencitas, lo voy a hablar por la realidad cultural y social de mi país, niñas demasiadamente jóvenes buscan en personas mayores o en personas que tienen un ingreso económico una relación no de estabilidad afectiva ni emocional, sino una relación, digámoslo, y con mucha pena, ¿a qué estaríamos hablando? Una relación comercial, ¿sí? Yo entrego no sé, desde el punto de vista inclusive hasta mi cuerpo, aparentemente mis sentimientos, pero por tener una mejor, entre comillas, mejor calidad de vida o una mejor situación en la cual yo me pueda ver mejor que mi amiga o que mi compañera. Ahí es donde viene el tema de la degeneración de valores. Y eso constituye, y téngalo por seguro, en estudios realizados en nuestro país, en Ecuador, constituye un elemento fundamental. Y realmente es una situación muy grave que es una de las realidades bastante fuertes. Pero sí, y tenemos que decirlo, porque no podemos nosotros tratar de dar o impartir un conocimiento en base a teoría. Tenemos que basarlo a la realidad. Lamentablemente, a nivel de nuestros países que tenemos más o menos la misma cultura, la parte social, y todo eso es fundamental. Que nosotros también consideremos que la educación viene de casa. Las niñas, los niños, y lamentable, a veces inclusive ahora las niñas es como que tenemos en este sentido, en nuestra realidad social, sí, tienen todos los derechos del mundo, están sobre inclusive el aspecto en el cual se desarrollan los grupos feministas. ¿Cómo lo consideramos? El derecho al aborto, el derecho a todo, tenemos derecho, por supuesto, siempre y cuando tengamos la conciencia de los actos que nosotros como mujeres, sobre todo nosotros propiciamos. Ese es mi comentario. Doctora, muchísimas gracias, gracias por la respuesta. El tiempo apremia, tenemos otras actividades aquí desde la academia, pero decirle que esta es su casa, que ojalá y este tipo de intercambios académicos se puedan dar con mayor frecuencia. La Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Morelos en México agradece su participación, le haremos llegar de manera digital pues un reconocimiento por tan valiosa aportación y que ojalá también pues en futuros momentos si la pandemia y las circunstancias globales que tenemos hoy en día lo permiten, pues esta es su casa y estaremos muy honrados de poderla recibir en algún momento. Muchas gracias, le enviamos un cordial y afectuoso saludo desde este estado, desde esta academia, y a nombre del contralmirante Luis Enrique Barros Ríos, pues le damos nuestro más sincero agradecimiento. Que tenga usted y que pase excelente tarde. Muchas gracias, igual para ustedes, muy amable.